Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, vivo. ¿No? Acá estamos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va, Fortu? Bien, bien. Hoy no está la conductora, así que bueno. Hoy tenemos un programa difícil, le cuento, ¿eh? Sí, nos dejó el auto y no sabemos cómo poner los cambios. No nos dejó la llave para encenderlo. No, la llave lo podemos encender. Tengo unos amigos que agarran unos cables, los pelan y arrancan. Bueno, hagamos ahora, el intento, bueno, hagamos chispa, esperemos entonces poder llevar el auto hasta destino, dejarlo bien estacionado y no abollarle ninguna parte. Si no, vamos a tener un lío con Lía. Un lío con Lía. Bueno, aprovechamos para mandarle un beso a Lía, que está en Mendoza, a Graciela también, que lo pasen muy lindo. Avisamos también que no tenemos productora. Si quieren nos llaman, pero no sé si vamos a poder responder. Bueno, yo salgo a atender. Estamos en el 4371-7045 o 7046. 4371-7046. Bueno, si suena el teléfono yo salgo y lo salimos atiendo. Corriendo. Bueno, ahí nos vamos organizando. ¿Cómo está usted? Bastante bien. Hoy ¿Cómo estoy estuvo contento. su semana? Bien, tranquila. Muy contento con las elecciones. Ya parece que hubieran pasado aquellos 5 años de las elecciones acá de Capital. Muy interesante. Muy interesante, sí. Yo quería, a propósito de esto de las elecciones, quería decirle que traje un montón de recetas de cocina muy buenas. A ver, ¿cómo relacionas las elecciones con la cocina? Tengo unas recetas para compartir, que vamos a ir dando a lo largo del programa, con todos los encuestadores. Yo creo que esta gente debería dedicarse a otra cosa. Ah, está bien. Así se lo digo. Tremendo. Porque no encontré una encuesta, que se acercara. No había una que bajara los 10 puntos de diferencia. Y lo que pasa es que ahí me parece que, es parte de la manipulación que siempre hablamos. Claro, y yo me la creí, yo me la creí. ¿Sí? Sí, porque si yo hubiese sabido que la diferencia iba a ser pero tan mínima, entonces realmente me hubiese replanteado todo ese planteo que me hice el programa pasado, ¿se acuerda? Bueno, ¿te acordás cuál era mi postura? Mi postura era decir, y ahora te digo, tenías razón. Bueno, se agradece. Tenías razón. Se agradece. Bueno, un poquito de halago de vez en cuando viene bien. Absolutamente. Yo creo que tomé en cuenta información que en realidad estaba realmente manipulada. Y sí. Yo que he trabajado mucho tiempo con estudios de mercado y he hecho muchas encuestas y he hecho estudios cualitativos y cuantitativos y soy muy respetuosa de esa rama, digamos. La verdad es que deja mucho que desear. Lo que me preocupa es qué pasa con esa gente que tiene un nombre, una empresa, una trayectoria. Y seguramente para la próxima elección ya todo el mundo se va a haber olvidado que la encuesta dio... Es que aparte me parece que es parte del negocio. O sea, yo, hace muchos años trabajé también haciendo encuestas. Ajá. Pero era un simple encuestador. Y una amiga era la que coordinaba las encuestas, era para medir audiencia en Mar del Plata. Y eran encuestas manipuladas para que tenga más rating o audiencia un canal que el otro. Había 2 canales, eran los 2 que competían y ya en aquella época eran manipuladas. Así que imagínate, en esta última elección es evidente que las encuestas respondían a determinados intereses. Entonces, al que pagaba el servicio. Entonces, si tomó un servicio, y además lo que querían imponer era eso, que había una diferencia importante. Realmente se alentó a votar en blanco porque sabía que, ¿quiénes iban a votar en blanco? Los que no votaron a Larreta en la primera vuelta. Claro. Así que nada, ahí estamos. Pero de todas maneras me pareció muy interesante, aún por un poquitito, digamos, no entró Lustó. No es que fuera de mi simpatía tampoco Lustó particular, pero es un mensaje que me parece que ellos tienen que leer de alguna manera. No lo vi a Larreta asumiendo esta... Y fue un golpe. Fue una lectura rara, porque él dice, nosotros ganamos,
y como diciendo, aunque sea con uno, claro, ganamos claro. y eso es lo que importa y seguimos Claro. trabajando, ¿verdad? Sí, ganar, está todo bien, pero digamos, la diferencia realmente ha sido muy, muy pequeña y eso da que pensar, Así es. Así Bueno, que bueno. Y en nuestro intento de humanizar la realidad, en nuestro quererse libre de hoy, Sí. ¿qué me propone hoy, amigo? Ay, no sé, que no tengo idea. ¿Cómo no tiene idea? ¿De qué tema vamos a Y hablar hoy? charlemos de lo que tengamos ganas de charlar. Bueno, Por ejemplo, ejemplo, a ver vos. a mí me gusta este tema de la espiritualidad que yo le Bueno, decía. dale. Porque Me parece interesante. que siempre estamos con esta cosa de la religión y la espiritualidad, de muchas Ujú. veces se usan como sinónimos estas palabras, cuando en realidad me parece que hay grandes diferencias, ¿no? Así es. Cuando hablamos de religiones, hablamos bien clarito de diferencias, instituciones, claro, de organizaciones. y de diferencias, de diferentes creencias a las que la gente adhiere o no, digamos. Ujú. En cambio, cuando hablamos de espiritualidad o de sentimiento religioso, Que es otra cosa. yo creo que estamos hablando de algo, en principio, mucho más profundo del ser humano y donde esto de Es previo, en realidad, ese sentimiento Exactamente. religioso, esa espiritualidad es previa inclusive a la elección de a esas las religiones. creencias, claro, O sea, es algo que ya me parece que viene de nuestros ancestros. Claro, que viene de nuestros ancestros y que ya está, digamos, que es parte de nuestro equipaje, ¿no? Ujú. De nuestra conciencia, digamos, está ahí metido en esos espacios Profundos, como decimos nosotros, exacto, ¿no? internos y profundos. Profundos, como tan inherentes al ser humano. Así que bueno, pero también nos encontramos, o sea, que por ejemplo hay políticos que consultan a brujas. Y a ya ver, estamos- cuénteme y ya- un poco eso. Y ya ahí estamos al horno, porque ya no sé dónde encuadrar. Cuénteme, ¿qué pasó? No sé, la noticia que estuvo circulando es que Macri, digamos, alterado por los reveses políticos que va teniendo y viendo peligrar su candidatura presidencial, le recomendó Durán Barba, que es su asesor de imagen, Bueno. de marketing, el que le hizo pintar todo de De amarillo, el de los globos. el de todo. los globos, El que toda le enseña la los pasos de estética. baile. Claro, el que le enseña a bailar. Le dice, mirá, para bailar rock and roll tenés que agarrarte la puerta del picaporte de la puerta. Bueno, y así tenés que tratar de cantar algún tema de Queen, mal. Tenés que claro. decir por lo menos de corazón 3 o 4 veces en cada discurso y ponerte la mano en el pecho. Y que diga negrita, cómo te quiero. Todo eso le todo. enseña. ¿Y qué hizo? ¿A dónde lo mandó? Y bueno, lo mandó a consultar a una bruja para ver si lo exorcizaba para las elecciones, para las PASO y luego para... Caramba. Le Y dijeron bueno, a Mauri que no hay con qué. y no hay modo. No, el que estaba muy enojado era el papá de Macri, sí, le dice, questo è un ragazzo, ma è un pelotudo. Así dicen que decía algo así. Ah, ¿sí? Pero bueno, no sé. Así que tenemos, como dicen en la calle, en la viña del Señor, nos encontramos con cada De todo. cosa. Bueno, pero por ejemplo, hay mucha gente que confunde que eso es una cuestión religiosa. Por ejemplo, Y en realidad eso está bastante lejos me parece a mí, ¿no? está bastante lejos. Aún del sentimiento religioso o de la espiritualidad de la que veníamos hablando. Y sí, eso estaría más relacionado, digamos, con un tipo de mate mágico, una mentación mágica, ¿no? Fetichista, qué sé yo. Bueno, Es ahí. así. Yo no sé si usted se acuerda Sí. una frase que solía decir Puedes nuestro... tutearme si querés, Pía. Ah, ¿sí? Sí, somos es que amigos. No es Talía y estamos solos. Y estoy... Bueno, ¿te acordás? Una frase que decía el negro, nuestro Sí. maestro Silo, Sí, nuestro guía espiritual, más allá de haber sido el creador del movimiento humanista, para muchos de nosotros es un guía espiritual. sí. Él solía decir una frase que a mí me marcó mucho. Ajá.
Él decía, ha de estar en la médula de lo que crees, la clave de lo que haces. Es decir, en lo central de tu creencia está como la dirección de tu acción, ¿sí? Ajá. Ha de estar en la médula de lo que crees, la clave de lo que haces. Tan profunda es la fascinación de lo que crees que afirmas su realidad aunque solo exista en tu cabeza. Muchos años hace yo que vengo trabajando ese tema de las creencias, porque en general no es algo que uno observa, se observa a sí mismo. Es decir, la creencia es como la lente con la que miramos el mundo. Exacto. Y en general uno mira el mundo ampliado, pero no se está dando cuenta que lo está mirando con los anteojos. Se olvida que los tiene puestos, Claro, digamos. es un, digamos, haciendo una analogía con las computadoras, es como un programa que ya tenemos instalado. Que no sabemos que lo tenemos instalado, que está operando y que de alguna manera articula las respuestas que uno va dando. Claro. Es decir, termina definiendo la forma en que uno está en el mundo, digamos, ¿no? Cómo uno actúa en el mundo en base a esas creencias. Así es. Bueno, después tengo una notita interesante para leer respecto de el tema de la muerte y de la creencia que tenemos respecto de la muerte. Bueno, yo también tengo una de las buenas noticias que tengo hoy, también tiene que ver con las creencias. Mira, empezamos hablando de espiritualidad y este tema está como tan ligado, para como yo lo veo, ¿no? Sí. Y es algo que en general uno no se plantea revisar las creencias con las que nos movemos en el mundo, me parece a mí. Bueno, está como para pensar, sí, para pensar. Tengo una canción. Dale. Para arrancar el programa bien para arriba. Pum, pim, pam, rebotando pum, contra para las arriba, paredes. sí. Como nosotros siempre decimos, aquí no se opone lo terreno a lo eterno. De ninguna manera. Entonces lo que le voy a proponer es que escuchemos un tema de Tabaré Cardoso, que es un cantante, compositor y murguista uruguayo, que es muy popular por su participación en la murga Agarrate Catalina. Agarrate, ¿La escuchaste? nomás. Sí, son buenísimos. son buenísimos. Es un conjunto que fundó él con su hermano y con Yatmandú. Lo escuchamos y después seguimos. Los caminos se comienzan a abrir, miren a la rosa de los vientos, llegan al lucero que la luna al cenit guarde para siempre este momento. Viento del sol, te pido, hoy navega conmigo. La fortuna, todo el oro del sol, todos los arcángeles errantes, la sabiduría, la inocencia, el amor, se confabularon un instante. Vimos nacer el mundo solo por un segundo. Esta tierra es una simple ilusión, pero me ilusiona esa simpleza. Somos pasajeros de una vieja excursión que termina y que recién empieza. Hay que contar coraje para seguir el
Quererse libre, una sinfonía que hay que saber escuchar. Bueno, ¿escuchaste la letra de la canción? Sí, escuché una parte, porque justo hubo un llamado telefónico y... Ok. Estábamos escuchando a Tabaré Cardoso y... Para la que llamó Espupé, muchas gracias por su llamado. Dice, todo en esta tierra es una simple ilusión, dice la letra. Somos pasajeros de una simple excursión que termina y recién empieza. Parece una metáfora tan linda de lo que es la vida, ¿no? Así como en esto que hablábamos recién del tema de la vida, la muerte, y como las creencias con las que nos manejamos. Y me parece muy divertido una forma como de desacralizar las cosas, ¿no? Esto que yo siempre tenía una amiga que decía, bueno, pasamos del universo al bife. Sí. Y de hecho... veníamos hablando de grandes temas trascendentales y de pronto terminábamos hablando de una cosa tan mundana y cotidiana que parecía que no tenía nada que ver. Y en realidad todo tiene que ver con todo. Todo es parte de lo mismo. Y me parece bueno que lo terreno no se oponga a lo eterno. Me parece fantástico eso. Eso está bueno. Por eso es la idea de compartir esta canción que parece mucha joda, que uno se puede poner a bailar y es fantástico divertirnos, pero con una letra, con un contenido. Todo el disco me pareció de ese estilo, el murguero oriental, Tabaré Cardoso. Y si alguna vez ven a la gente de Agarrate Catalina, presten atención a esas letras porque son muy, muy buenas. ¿Querés que te cuente una anécdota? Cuente. Hace muchos años, era un joven marplatense, en realidad miramarense, pero bueno, nos habíamos ido a vivir a Mar del Plata con toda la familia. Y bueno, me conecto con el siloísmo, con lo que iba a ser luego el movimiento humanista. Claro, y me conecto desde un punto de vista como muy espiritual, ¿no? Ajá. Entonces, claro, imagínate, 18 años y decía, bueno, tenía como ya estabas en una búsqueda, digamos. No, por supuesto, estaba en una búsqueda, en bastante rebelión, digamos, con todo por lo menos lo establecido desde el punto de vista religioso, bueno, formado en una familia católica, no demasiado practicante, pero bueno, una familia católica. Entonces, bueno, entro en contacto, digamos, con este grupo, que hay toda una cosa como espiritual. Entonces, claro, en base a las creencias que venía arrastrando, pensaba que había como, bueno, ¿cómo es esto? Ahora me conecto con esta cosa tan espiritual y yo tengo ganas de ir a bailar, a tratar de salir con alguna chica. Imagínate, las hormonas estaban pim, pam, pum, explotando por todos lados. Entonces, nada, estaba con esa lucha así interna. Y me acuerdo que entre las cosas que íbamos haciendo, reuniones, experiencias, lectura, en una oportunidad recibimos una grabación de una charla de Silo. Ajá. ¿No? La verdad que no me acuerdo nada de la charla. Pero lo único... ¿Cuál era la charla? No me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo de la charla era que decía, ¿y si uno va a bailar? ¿Qué se le cae a uno? ¿Qué pierde uno por ir a bailar? O sea, el único mensaje... Era una respuesta para tu pregunta. Claro, era mi interrogante. Qué simpático. Y muy interesante porque a partir de ahí me empezó a quedar claro esa cosa de que lo terreno, digamos, no se opone a lo eterno. Digamos, claro. Uno puede, digamos, conectarse con el mundo, con los otros, con el disfrute, con el pasarla bien. Y además, tener, digamos, una concepción del ser humano, del mundo, del universo. Muy seria y muy profunda. Exactamente. Claro.
una cosa, digamos, no se opone a la otra. Bueno, así que en conclusión, seguí yendo a bailar, por supuesto. Eso los te iba a fines de decir, semana. ¿fuiste a bailar? Pero por supuesto, claro. Qué bárbaro, qué Así bárbaro. que muy divertido. Bueno, tenemos? ¿querés comentar vos la...? No, me parece mucho más lindo. lo tuyo. Arrancamos con Dale, esto. sí, Bueno, porque además dale. tiene mucho que ver con esta frase que... La nota dice, la muerte es una ilusión, ahí como decía, ¿cómo era que la frase del Murguero? Somos pasajeros de una simple excursión que termina y recién empieza. Todo en esta tierra es una simple ilusión. Una simple ilusión. Y acá dice, la muerte es una ilusión. Es la máxima de todas las ilusiones. Un científico afirma, que esto es lo interesante, porque aparentemente siempre hay como una lucha entre lo espiritual y lo académico, ¿Sí? Entre la ciencia y la religión, siempre como esa lucha. Entonces este científico afirma que la física cuántica demuestra que la muerte no es real. Dice, mientras a la mayoría de las sociedades se les explican los misterios que nos rodean invocando a un dios o a un grupo de dioses, un número de científicos trabaja para ofrecer respuestas objetivas sobre la infinitud del espacio y sobre la maquinaria interna del átomo. Robert Lanza, que es este científico, acá dice, de renombre mundial, que ha abarcado muchos campos y una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, desarrolló una teoría que se llama el biocentrismo, que está en sintonía con las tradiciones más antiguas del mundo. Su nueva teoría del universo tiene en cuenta todos los conocimientos que hemos adquirido durante los últimos siglos. Y avanza diciendo que esta teoría del biocentrismo dice que la muerte es una ilusión. La vida crea el universo, eso es lo que plantea. Es un muy lindo punto de vista, ¿eh? Y no al revés. El espacio y el tiempo no existen en forma lineal, así como pensamos que lo hace. Y si el espacio y el tiempo no son lineales, entonces la muerte no puede existir en sentido real. Afirma que tiene pruebas para confirmar la existencia más allá de la tumba y se encuentran en la física cuántica. El biocentrismo muestra que la muerte como tal, la conocemos, es una ilusión creada por nuestra conciencia. Y habla de las creencias. Dice, creemos en la muerte porque nos han enseñado que morimos. Y nuestra conciencia asocia la vida con el cuerpo biológico. Sobre todo los occidentales y cristianos, digamos, de esta mitad del mundo, por lo menos es así. En la otra mitad es bastante más diferente. O sea, aquí creemos que el sobre todo, claro, ¿no? es el que tiene vida, es claro. Dejamos el sobre todo y se termina todo. Y aparentemente no. Bueno, vos decías recién que, perdóname, sí, que la ciencia y la religión siempre han estado como en veredas opuestas. Sí. Históricamente ha sido así, pero en los últimos años, si vos te fijás, grandes físicos o grandes científicos que se han puesto a trabajar en estos temas, terminan como conectando con algo mucho más profundo y donde desaparece esa brecha que ha existido siempre entre la religión y la ciencia. Yo creo que terminan descubriendo. Claro, Einstein llegó a esa... De eso te iba a hablar, justamente, que uno de los casos que uno más conoce es el de Einstein, que terminan como rozando experiencias sagradas, algo como de otro tipo de experiencias, ¿no? De mucho más profundas, donde tienen como caídas en cuenta o comprensiones a las que uno no alcanza, obviamente, porque no está en esos temas, ni tiene la cabeza desarrollada para eso, pero hay un lugar donde la cabeza no puede dar respuesta a ciertas cosas y aparece algo como de otro plano, me parece a mí, algo que irrumpe, como de atrás o más profundo, claro, que irrumpe como un rayo, así como algo que es muy interesante eso. La inspiración,
Algo le pasa a la conciencia humana cuando llega a esos. También lo hablaban respecto de los, no sé si te acordás, cuando el ser humano llegó a la Luna, sí, y hablaban de la experiencia que tenían los astronautas cuando veían el planeta chiquitito a lo lejos, ¿no? El planeta azul. Imagínate ver las cosas desde otro punto de vista. Y la inmensidad. Literal, claro, otro punto de vista. Y la inmensidad del universo, ¿no? Y de pronto vos que te crees acá el centro del mundo, caminando por Callao y Corrientes. La inmensidad, el silencio, esa oscuridad, pero con luz, ¿no? Esa oscuridad. Me imagino, ¿no? Yo creo que es como un acto de conciencia inspirada, ¿no? En esos momentos al ser humano le pasan algunas cosas. Ahí está, me parece, sonando el teléfono. ¿Qué hacemos? Pasamos un temita musical y lo escuchamos. ¿Te parece, Lucho? Dale. Se despiertan los sentidos. Cuando escuché tu latido, mi alma llegó a su hogar. Y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar. De la tarde, ese fuego que hoy arde es alegre y es sereno, es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos en su vientre cual arrullo, como vela del desvelo. Las palabras son cajitas tan pequeñas, tan cuadradas. Yo le pido a las hadas que te canten muy cerquita, cuando bese tu boquita, que deslicen en tu aliento la alegría de este viento que arrebola mi vestido. Las estrellas son testigos del amor que ahora siento. Yo también, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mirá, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Esta vida es un tesoro donde todo se entrelaza, y si la magia te abraza, se despiertan los sentidos.
Así decía la poesía de Décimas, la canción que acabamos de escuchar de Georgina Hassan. Gracias, Claudia, por tu llamado telefónico. Muy lindo el mensaje. Nos da mucho gusto saber que están ahí escuchándonos, compartiendo con nosotros un rato de este intento de humanizar la realidad, esta forma que tenemos en quererse libre, de ver las cosas de otra manera, de encontrar un punto de vista donde el mundo se vea un poco más humanizado. Sí, recién nos llamó Graciela, muchísimas gracias por el llamado. Nos comenta que aparentemente el sonido que escuchaban los astronautas es muy parecido al de los cuencos tibetanos. Ah, mirá qué interesante. Y que de alguna manera, digamos, ese sonido es como armonizador y uno se conecta con otras cosas. Y además, bueno, la verdad me hizo poner un poquito colorado porque decía que nosotros, digamos, también transmitimos un poco ese sonido. Qué lindo, qué Así lindo. que bueno, muchísimas gracias por el halago. Siempre viene bien. Es lindo escuchar a la gente que nos palmadita. escucha. Claro que sí. Bueno, tengo algo que no tiene que ver con el bife, no con el universo. Ah, bueno, vamos al bife, a los bifes entonces. Yo no sé si viste el almuerzo de esta señora, ahora son cenas, ¿no? Las de la señora. Sí, la verdad que no. O sea, no, era el almuerzo del domingo. Ajá. Que hizo un comentario bastante desafortunado a la señora Mirta Legrand. ¿Vos la escuchaste? El programa no, pero sí escuché luego digamos, la síntesis donde hacía ese comentario de dictaduras. Claro. Y de... A mí no me cae muy bien, nunca me cayó muy bien, aunque obviamente respeto todas las distintas posturas y las distintas formas de pensar. A mí me parece que cuando uno tiene un lugar como el que tiene esa señora en un medio tan masivo como es la televisión, uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice. Pero más que lo que ella dijo, mucho más me llamó la atención una nota que leí en Infobaires, no sé si la viste. No, la verdad que me comentaron de la nota, intenté ir a la web y ya no estaba. Ah, mirá. Así bueno, yo la bajé en la semana, la bajé ayer. Ajá. Así que no puede ser que la haya enganchado justo antes de que la sacaran. Es como para compartirla, dale. Me lo permitís. Sí. La nota se llama Sola, triste y final. Tiene fecha 23 de julio del 2015 y dice: como era de esperarse, la señora de los almuerzos comenzó a cosechar lo que viene sembrando. Ahora es una muy querida amiga, Vicky Buccino, quien pone al desnudo las idas al pasto de la diva. Esto no tiene nada que ver con el cariño que te tengo, le dijo, basado en tantos años de conocernos, de haber sido generosa conmigo, llevándome a tu programa desde que comenzaste desde que comenzaste a hacer los almuerzos, coincidentemente con el inicio de mi carrera en los musicales, de la mano del enorme Daniel Tiner. Esto va por otro lado, le dijo. No puedo comprender cómo a tus años, teniendo la posibilidad de calmar, moderar y hacer que en lugar de andar con la quinta clavada, fomentes y fogonees la grieta, la famosa grieta. Perdón. Después de ver un informe, como hablaste del miedo, con la levedad con la que podrías hablar de fragancias, moda u otras cosas sin trascendencia, me apeno y entristezco al ver la fragilidad de tu memoria. Justo vos, con tus tantos años, te acabo de ver hablando de dictadura. Vos, querida chiquita, vos, que has tenido dictadores reales sentados a tu mesa. Vos, que has tenido a una sobrina secuestrada. No hacía falta, en un momento como este, aclarar tu legítima postura política. Ya sabemos todos que aunque no te guste, sos gorila, de derecha. Me resisto, me duele, me ofende observar tu ceguera. Si viviéramos en una dictadura, como enfáticamente dijiste el sábado o el domingo, no sé muy bien, en tu mesa, no estarías al aire, Mirta Legrand, o quizás tu destino,
hubiera sido otro. Siempre te he defendido por conocerte y saber de vos, facetas que no todo el mundo sabe. Cacho Pereira, amigo del miedo, cuando enfermó y finalmente falleció, fue la señora quien se encargó de su vida. En estado terminal y solo. Fue su amiga incondicional hasta su último aliento. Pero esta vez, Chiqui, esta vez te fuiste al pasto. Mal, diciéndole a la presidenta que todo pasa por sus manos. Vos, que sos quien arma y desarma las mesas desde hace 40 y pico de años, subiendo y bajando el pulgar, diciendo ese no, ese sí. No, Mirta, qué pena. No hacía falta, en un momento como este, aclarar tu legítima postura política. Ya sabemos todos que aunque no te gusta, sos gorila, de derecha, conozco el paño. Pero no había necesidad de aclarar que tenés miedo. Perdóname por decir esto que es horrible, pero como tengo diariamente una persona que también tiene miedo, mi papá, quizás pueda interpretar que tu miedo sea miedo a morirte, y no te culpo. Como tu postura filosófica, ese miedo también es legítimo. Somos finitos, y esto se termina a la larga o a la corta. Con todo respeto, deberías dar gracias a la democracia, que aún a tus años te permite denostar a un mandatario, que ya se va por otra parte, y erigirte en la vocera de toda la sociedad, entre comillas. Yo soy parte de esa sociedad y no tengo miedo. Ojalá te lleguen estas palabras. Yo también tengo derecho a decir que la gente, o parte de ella, no piensa como vos. Vicky Buccino. Mira vos, la verdad, muy, muy fuerte, además partiendo de una persona conocida, amiga de ella. Me pareció que había que rescatarlo, ahora que vos me decís que lo bajaron, con más razón todavía, porque está dicho por alguien que le tiene afecto, que la quiere mucho y con muchísimo respeto. Por fin alguien le puso los puntos sobre las íes a esta señora. Mira, y casualmente lo toca en estas palabras la señora Vicky Buccino, una periodista, una chica muy joven, no recuerdo ahora el nombre, comentaba que en realidad todo lo que le dice a la presidenta es una proyección de cómo es ella, de cómo es. Bueno, yo no me quería meter en Mirta. eso. Yo no me quería meter en eso porque yo también lo pesqué, digamos. Como o sea, si uno toma todo lo que mecanismo de proyección Claro. típico de libro, te digo, lo debo haber Sí, estudiado en el primer año de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, te enseñan lo que es el mecanismo de proyección. Y yo la escuchaba, mejor dicho, lo leía y decía, está hablando de sí misma. Claro, claro. O sea, todo lo que le dice es, lo decía medio así en chiste, proyección de cómo es ella. Bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, queda claro que si puede decir lo que dice y no le pasa, digamos, absolutamente nada, porque todos hablan de Estados Unidos y la libertad y que allá no sé qué. Pero no pueden hacer nada, ya no se puede hacer nada. A hablar como se habla Te de bajan. Obama. Te bajan de un ondazo. Así que bueno, tenemos que estar agradecidos y que realmente la grieta, esa famosa grieta, es la manipulación Yo mediática. creo que es más, claro, creo Es que la- más grieta hay en los medios que entre Mirá, la gente. Por ejemplo, o sea, estos días con las vacaciones hubo un poco de líos con el tema de los vuelos, de aerolíneas, los Sí. pasajes. O sea, todas Se las complicó un compañías. poco. No, es que todas las compañías, o sea, sobrevenden porque muchos pasajeros, muchos pasajes se caen a último momento. Entonces, para no tener, digamos, lugares vacíos en los aviones, se vende un poco de más. Bueno, o sea, muchísima más gente compró pasajes, se sobrevendió, hubo un lío, problema, perfecto, no hay ningún problema. El tema es cómo ha tomado esa información Clarín, tapa de diario, Claro. problema, es un desastre, recalde, toda la cuestión para seguir profundizando esa famosa grieta y división. De hecho, o sea, problemas con todas las compañías hay. Hace una semana se suspendieron, no 200 vuelos, suspendieron cerca de 2.000 vuelos de una compañía americana porque se les cayó el sistema, falló el sistema. Claro. Y no sabían dónde estaban parados. Entonces tuvieron que suspender
2.000 vuelos internacionales. Hoy, por ejemplo, se suspendieron algunos vuelos, pero por niebla. Así que si alguno está por viajar, le recomiendo que chequee su vuelo, Además, porque había mucho retraso por la niebla. Además, con este tema de las creencias y todo eso, nada, si se le pone fe, digamos, a un medio de desinformación y uno cree ciegamente en lo que ese medio dice, bueno, esa es la realidad que uno ve. Ahora, por ejemplo, yo me tomé el trabajo de meterme en la página de Aerolíneas. Hice toda la... exceptuando, digamos, pagar el boleto, pero hice todo el procedimiento para comprar un pasaje. Y me lo daban perfectamente. El único inconveniente que había es que, por ejemplo, los pasajes más baratos, digamos, ya habían volado todo y que había un montón de vuelos que ya estaban agotados. Claro. Entonces... Bueno, estamos en el bloque de nuestras buenas noticias. Ah, bueno, metámonos. Y tengo una que me parece buenísima como noticia y además muy pertinente con el tema que estamos hablando hoy. Ajá, dale. El titular dice así: un hombre pasó por alto sus creencias para salvar la vida de un niño. Ajá. El viernes pasado, Harman Singh, un estudiante hindú de 22 años, se encontraba en su casa de Auckland, o no sé cómo se pronunciará, Auckland será. Nueva Zelanda, cuando de repente escuchó el estridente ruido producido por una frenada en seco de un automóvil. De curioso nomás, se asomó a la ventana para ver qué pasaba y vio que acababan de atropellar a un niño que iba hacia la escuela. La cabeza del niño estaba herida y de ella brotaba una gran cantidad de sangre. Varias personas se acercaron al pequeño, entre ellos una mujer que intentaba infructuosamente presionar la herida para detener la hemorragia. La gente no sabía qué hacer. Harman Singh salió corriendo de su casa, se quitó el turbante y lo amarró alrededor de la cabeza del niño. Harman se quedó en el lugar acompañando al pequeño accidentado hasta que llegó la ambulancia. Uno de los transeúntes tomó fotos de lo que sucedía y estas inmediatamente inundaron las redes sociales. Así es como nos enteramos todos de esto. Ajá. Ahora Harman Singh es un enorme héroe, es un héroe. Todos están sorprendidos y admirados por lo que hizo. Harman, tiene hasta nombre de héroe, Superman. Pasó por alto sus creencias para salvar a ese chico. Porque quitarse el turbante es romper con una creencia. Él es, la religión de Harman es el sijismo, que prohíbe rotundamente a los hombres dejar su cabeza al desnudo en público. En ese momento, dice él, no pensé en el turbante. Me preocupaba mucho más el accidente y ese niño desangrándose sobre el asfalto. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Obviamente que todo el mundo le empezó a escribir a su cuenta de Facebook, pero miles de mensajes de todas partes del planeta, expresando su admiración y su agradecimiento. Miles de personas me han escrito para felicitarme y expresar su respeto. Les agradezco a todos. Estoy seguro que muchos de ustedes habrían hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Si uno tuviera un turbante. Seguramente. Y lo más simpático de la nota es que hay un canal de televisión que estuvo cubriendo el hecho. Dice que durante la entrevista posterior al accidente, un grupo de periodistas local se dio cuenta de que este muchacho, este estudiante de negocios, vivía en condiciones muy humildes. Y como acto de agradecimiento por haber salvado la vida del niño, le regalaron un juego de muebles para su casa, una sala de estar, una mesita del café, un sillón y una cama. Porque parece ser que hasta ese momento dormía en un colchón en el piso. Mirá vos. Dice que Harman no pudo contener las lágrimas al recibir el regalo. Y termina en la nota, mirá qué linda la frase, dice: la bondad en el mundo sí existe. Es hora de pasar el mensaje para que más personas sepan que a pesar de las diferencias culturales o religiosas, es posible vivir en paz y ayudar a los demás. Mirá qué linda, qué interesante. Bueno, la idea nuestra de las buenas noticias es un poco eso, ¿no? Claro. Es que no solamente todo es pálida, todo está mal, todo está equivocado, todo está, o sea, el dólar que revienta esto. Hay buenas noticias, ¿por qué no? Pasan otras cosas en el mundo, además de lo que los medios quieren mostrar. Exactamente. ¿Fuiste al cine? Fui al cine, sí, fui al cine, fui al teatro también. Ajá.
Fui al Centro Cultural Kirchner. ¿Te gustó? ¿Viste qué lindo? La verdad, salí emocionado. Sí, realmente emocionado. Es Aparte para emocionarse. del espectáculo que vi, la construcción, o sea que está hecho, digamos, con todo. Me parece que realmente se pensó en la gente. Sí. Que lo va a utilizar. Me parece que es un regalo muy interesante, una cosa como muy disfrutable. Sí, nos vamos a dar cuenta más adelante. Por ahí hoy no todo el mundo lo está valorando, pero porque además nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a curtir el lugar, cuando veamos ese tipo de ámbitos, porque en realidad es un ámbito, es mucho más que el lugar físico. Es un ámbito creado para compartir cultura y eso tiene un valor. Además, increíble. la recuperación de ese edificio, que es un El edificio, nivel de detalle. un edificio histórico. Y el nivel de detalle y de cuidado ha sido. Y la mezcla entre la estructura antigua Y lo nuevo. y lo moderno, el salón, la sala, La la ballena ballena azul, es extraordinaria. Bueno, contame la película, porque me quedé con ganas de saber. La película. Bueno, Claro. te cuento para llevarte la contra un poco. Después y pasás no- después pasás el chivo. ¿De qué? Del teatro. No, ¿por qué chivo? No, pensé que. quería comentarlo. No, realmente Entonces- fui a ver una obra de una querida amiga que es la dramaturga y directora de la obra, que es Mariana Álzaga. La obra se llama Navidad. Esta obra está en el Centro Cultural Eureka. Ajá, ahí en la calle Corrientes, En ¿no? la calle Corrientes, 4269, timbre 1. ¿Te gustó? Me encantó. Voy a ir, este fin de semana está, voy a ir a verla. Sí, el sábado, no sé si algún otro día, pero por lo menos los sábados están. La obra arranca a las 20 horas, dura 80 minutos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 actores. Ajá. Es una obra donde, digamos, es la historia, digamos, de una familia, situaciones entre hermanos, padres, madre, y que se sintetiza en una fecha que es la Navidad, donde todos se encuentran Y donde pasan un montón y donde de cosas. pasan un montón de cosas. La voy a ir a ver. Es un drama. Las situaciones, Sí, si uno sí. la En ve, general, esas situaciones familiares suele duras, pasar. complicadas, son dramáticas, pero están mostradas con mucho humor. Eso me pareció, digamos, como muy interesante, porque digamos, si bien es profunda la obra, se hace como muy llevadera, porque hay situaciones muy graciosas. Las actuaciones me parecieron excelentes, la dirección, así que la verdad que salí muy contento. Muy 80 bueno. minutos, la pasé muy bien, vale la pena, la entrada cuesta 100 pesos u 80 pesos para jubilados. Ok. Eso es. Nos estamos quedando sin programa y me parece que el último Y tema la- musical no lo vamos a escuchar. Contá la película. Te cuento la claro. película. La película que vi se llama Timbuktu. Es una de las películas que estuvo nominada al Oscar junto con Relatos Salvajes. Ajá. Es una película de Mauritania. Es del año 2012 la película. Muy linda. La verdad que me gustó mucho. Son estas películas sencillas, todo transcurre en una zona prácticamente desértica, en un pueblito instalado en el medio de ese desierto, ¿no? Entre las dunas, con muy poca vegetación, apenas algunos árboles. Y la historia es un pueblo de cultura y religión islámica que es tomado por un ejército también islámico, pero, digamos, con una óptica totalmente distinta. Entonces te muestra... Casi opuesta, digamos. Distintas, completamente opuestas, sí, claro. Mientras el pueblo tiene una cultura donde
el gusto por el arte, por las relaciones, por la belleza, el amor, la música, digamos, es como lo corriente, el disfrute, ¿no? El amor a la vida. Sí, exacto. Bueno, uno de los personajes es muy interesante porque se lo ve en su tienda. Bueno, las casas son unas tiendas. Claro. Además hay una parte del pueblo con construcciones, pero digamos, vive en una tienda y vos lo ves ahí tirado, cantándole a la mujer, a su hija. Es, muy linda. La fotografía es espectacular. Y llegan estos otros ultras fanáticos. De la misma religión, con las de la misma religión, pero haciendo una interpretación totalmente opuesta. Entonces, en nombre de Alá, se empieza a prohibir fumar, se empieza a prohibir escuchar música, se empieza a prohibir que las mujeres tengan las manos descubiertas. Entonces les obligan a usar guantes. Imagínate, una mujer que trabaja en un mercado dice, pero ¿y cómo hago yo para hacer mi trabajo con guantes? Claro. ¿No? Y vos ves que además la hipocresía de estos fanáticos, donde le prohíben fumar, y sin embargo uno de los jefes de este ejército, podrían parecerse al ISIS, por ejemplo, detrás de la duna se escondía para fumarse su cigarrillito. Les prohibía jugar y te los encontrabas con sus ametralladoras discutiendo de fútbol, hablando de Messi y de... una película muy interesante, es una película de Mauritania, se llama Timbuktu, que es el nombre del pueblo. Hay que buscarla en la red y se puede ver. A mí me gustó mucho. Es una película lenta, no esperen acción, pero muy, muy interesante, Timbuktu. Y además habla un poco el tema que veníamos tratando de las creencias y cómo, partiendo de una misma concepción, con interpretaciones distintas, se llegan a lugares totalmente opuestos. Claro. Uno, digamos, de paz, de contacto, y el otro totalmente violento. Eso sí es una dictadura. Bueno, yo creo que ya casi se nos está yendo el programa. Me gustaba como rescatar esta frase que habíamos dicho de Silo al principio, ha de estar en la médula de lo que crees, la clave de lo que haces. E invitar a nuestros oyentes a meditar sobre las creencias, claro, a reflexionar sobre las creencias con las que nos manejamos en el mundo, y seguramente vamos a poder descubrir que muchas de las cosas que nos hacen sufrir empiezan por ahí. Tienen que ver con esas creencias. Porque uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es el miedo a morir, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que vos leías de las creencias. Claro, exactamente. Así que entonces, tenemos un tema para... No es un tema menor. Para meditar, para reflexionar. Y nos despedimos. Le dejamos un beso a Lía, que ya debe estar pisando... Que lo pasen bien. Claro, ya debe estar pisando tierra mendocina. Lía y Graciela. Gracias, Lucho. Por estar ahí, en nuestro alma mater del sonido. Que tengan todos un muy lindo fin de semana, que podamos agradecer muchas cosas. Que lo hayan pasado bien y nosotros muy contentos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Chao. Como un árbol carnal, generoso y cauto.